Bienvenidos una vez más a nuestra reflexión de hoy. Hoy tengo mucho que decir y tengo muy poco tiempo para decirlo. Bueno, esta reflexión se llama Invasión Silenciosa y se llama así porque refleja exactamente de lo que voy a hablar y todo apunta justamente a la conformación, a la formación del imperio que va a tomar el anticristo para intentar dominar el mundo completo. Y esto está ocurriendo y se llama silenciosa justamente porque se está haciendo de forma muy camuflada y no toda la gente a la que usted le dice lo que voy a decir lo entiende o no lo quiere creer. Sabemos que en el tiempo de la gran tribulación van a haber muchos que van a ser obligados a decidir entre dos cosas. Una es entre creer en Jesucristo o adoptar la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente, ¿cierto? Y esto obedece justamente al imperio del anticristo cuando está en su segundo periodo, en el que va a ser más cruel y donde se va a dar a conocer completamente. Y vemos que la forma de matar a esas personas va a ser degollándola o cortándole el cuello. Nosotros sabemos quiénes son los que hoy en día hacen esas cosas, que son los islámicos, los terroristas del Islam. Y justamente quiero revisar, busqué por varios sitios de internet en lo que tiene que ver con los distintos países que conforman tanto la Unión Europea. Incluso quise incluir el Reino Unido, que estuvo alguna vez en la Unión Europea, pero hoy ya no está, pero también está en Europa y yo creo que también va a ser bañada por este imperio. Entonces hice un artículo lo más resumido posible con respecto a esto y eso lo quiero entregar. El Islam se ha convertido en una presencia religiosa significativa en varios países de Europa Occidental y en los datos censales y las estimaciones revelan una población musulmana en un constante crecimiento. A continuación le presentaré un panorama de la situación de algunos países de la región en la que se encuentra la Unión Europea. Vamos a comenzar con el país que alguna vez fue parte de la Unión Europea, pero ya salió, que es el Reino Unido. Según el censo del año 2021, el Reino Unido arrojó una cifra de aproximadamente 4 millones de personas que se identifican como musulmanas. Esto representa el 6,5% de la población total del Reino Unido. Esto según la Oficina Nacional de Estadística. Si pasamos ya directo a países que están en la Unión Europea, Francia, si bien es cierto, en Francia está prohibido el censo de la población por religión, pero se estima que en Francia residen actualmente al año 2025 más de 5 millones de musulmanes, de una población total de 67 millones. El Islam se posiciona como la segunda religión del país, superada solamente por el cristianismo. A ese cristianismo del que están hablando son los católicos, ¿eh? No somos nosotros, no somos la Iglesia de Cristo. Vamos a Alemania. Las estimaciones sobre la población musulmana en Alemania varían ligeramente según las fuentes. Se calcula que viven entre 5.300.000 y 5.600.000 musulmanes en Alemania, lo que tiene una equivalencia al 5.4 o 5.7% de la población total de Alemania. Otras fuentes dan alguna diferencia, pero la diferencia es bastante poca, entre unos tantos miles, cercano a los 300.000 personas de diferencia. En Italia se estima que residen aproximadamente 2.700.000 musulmanes, lo que representaría un 4.9% de la población total. La comunidad constituye un segundo grupo religioso más grande del país,
después de los cristianos. Nuevamente aquí cristianos le llaman a los católicos, aunque los católicos no son cristianos. Es importante señalar que esta cifra puede fluctuar dependiendo de la fuente y la metodología de cálculo de este asunto, por supuesto. Hay cierta variante. Vamos a España. En España hay una población musulmana estimada entre 2.412.344 personas, lo que supone aproximadamente el 5% de la población de España. De ese total, 1.085.593 aproximado tienen la nacionalidad española y 1.326.751 son extranjeros. El crecimiento en España de la población musulmana ha experimentado un crecimiento, escuchen muy bien, del 2.7% en el año 2023, casi el triple del crecimiento de la población española, que apenas alcanza al 1.6%. Es decir, los musulmanes crecen, esto en el año 2023, ahora es mucho más, 2.7% al año. Mientras que los españoles, realmente españoles, solo crecen un 1.06%. ¿Para dónde va la cosa? La nacionalidad. Más del 45% de los musulmanes en España son de nacionalidad española, siendo Marruecos uno de los principales países de origen de los musulmanes extranjeros. ¿Cómo están distribuidos? Más de la mitad de la población musulmana en España reside en la franja mediterránea, siendo Cataluña la comunidad autónoma como con mayor presencia. Vamos a lo que es, ya considerando ya el imperio, la Unión Europea. En el año 2021 se estima, por Dios, fíjese usted, se estima que vivían alrededor, ya en el año 2021, alrededor de 18.800.652 musulmanes en la Unión Europea, lo que se aproxima al 4% de la población total de la Unión Europea en general. Las proyecciones futuras, algunos estudios han logrado proyectar un aumento significativo de la población musulmana en Europa en las próximas décadas, con estimaciones que oscilan entre los 35 y los 75 millones hasta el año 2050. Ahora nosotros lo que nos interesa, ¿en cuánto tiempo la Unión Europea tendría al menos el 50% de su población siendo musulmana? Las proyecciones que reflejan esto es extremadamente complejo, dicen las autoridades y todos ustedes los que les consulten esto. Pero el sujeto, y que están sujetos a una cantidad de variantes como la tasa de natalidad, las diferentes tasas de natalidad entre la población musulmana y la no musulmana. Ya vimos que solamente en España nacen 3 veces más musulmanes que españoles reales. La tasa de migración, bueno, tenemos que España hoy en día tiene un presidente más comunista que los comunistas, y tienen la puerta abierta y están entrando, pero por miles, cada día, sin freno, la inmigración ilegal. La otra es la tasa de conversión. Hay muchas personas que se convierten al Islam, yo no sé por qué, entre ellas muchas mujeres, yo no sé por qué, cuando las mujeres son tratadas como animales en la religión esa. Y lo otro sería el cambio demográfico en general. Pero las proyecciones que se hacen sugieren que un aumento tan drástico como alcanzar el 50% de la Unión Europea como musulmán implicaría un crecimiento exponencial un tanto irreal, según dicen ellos. Yo diría que así como va la cosa, se ve bastante real. Esto podría ocurrir de aquí al 2050 según algunas estimaciones que, por cierto, las autoridades dicen que es muy exagerada.
Ahora, ¿a qué va esto? Yo le llamo invasión porque justamente esto es una invasión, amigo. Están usando a la gente, en este caso a la gente que entra ilegalmente a un país, como munición. Son objetos para invadir. Y les voy a dar un ejemplo, porque usted dirá, pues sí, pero se supone que estamos hablando de la Biblia y de cosas. Por supuesto. Primero les quiero presentar el escenario actual en el que se encuentra la Unión Europea, y ahora les voy a hablar de por qué yo estoy diciendo que esto es una invasión y lo que conlleva el hecho de ser una invasión. Si nos vamos a las raíces de por ejemplo, lo que tiene que ver con la Biblia, usted se acuerda que en la Biblia se habla mucho de los samaritanos, que está en una parte de Israel, ¿cierto? Jesús incluso habló con la samaritana, ¿se acuerdan? La que se convirtió al Señor y incluso lo invitaron a quedarse ahí. Por varios días se quedó y se convirtieron mucho. Bueno, las raíces de la identidad samaritana se encuentran en un periodo crucial de la historia del reino de Israel. La conquista asiria del reino del norte en el siglo 8 a.C., alrededor del año 722 a.C. Las fuentes bíblicas, específicamente el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, si le gusta puede leerlo, describen cómo el imperio asirio, tras conquistar Samaria, la capital del reino del norte, deportó una parte significativa de la población israelita y repobló esa población con gente traída de otra parte del imperio. ¿Recuerda usted que cuando esta gente que era extranjera, que ha sido traída a Samaria, le iba muy mal con las cosechas? Esto lo cuenta la Biblia en Segunda de Reyes, en capítulo 17. Y cada vez que ellos sembraban, la tierra no les daba siembra. Caían lluvias, heladas y todo en contra de ellos. Y ellos le dijeron a su gente que esto pasaba por el Dios de Israel, y que como habían expulsado a la gran mayoría de los israelitas de ese lugar, por eso que el Dios estaba enojado y no los dejaba que les diera fruto la tierra. Así que los asirios trajeron algunos judíos para que les enseñara la religión judía, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué cree usted que pasó eso? Porque la mayoría era gente de afuera, no eran judíos. Entonces se hizo una injertación de personas ahí, una invasión. Según la perspectiva bíblica judía, esta población, los samaritanos, condujo a un sincretismo religioso, por supuesto. Los nuevos habitantes, al enfrentarse a las deidades locales, dicen, enfrentarse al Dios Todopoderoso, el único Dios que existe, adoptaron algunas prácticas del culto israelita, creando una forma de religión considerada impura por los judíos. Por supuesto, impuro. Mezclar lo pagano con las cosas de Dios es una abominación a Dios. Por lo tanto, es impuro. Por los judíos esto fue considerado una afrenta. Sin embargo, la narrativa de samaritana, los samaritanos dicen que ofrece una diferencia sobre sus orígenes. Ellos se consideran los descendientes directos de las tribus del norte de Israel, Efraín y Manasés. También incluyen elementos de la tribu de Leví. Según su propia tradición, no fueron exiliados por los asirios. En la misma medida se describe que en la Biblia hebrea el cambio afirma que una parte significativa de la población israelita permaneció en su tierra ancestral, manteniendo la verdadera fe de Israel basada en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, estos afuerinos que llegaron a Samaria construyeron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de la antigua ciudad de Siquén, la actual Nablus, y se convirtió en un punto de reflexión crucial en la forma de la identidad samaritana. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el lugar sagrado elegido por Dios, en contraposición a Jerusalén, que se convirtió en el centro del culto para los judíos después del exilio babilónico y la reconstrucción del templo, del segundo templo. La construcción de su propio templo por parte de los samaritanos
Probablemente esto fue en el siglo V, en el siglo IV antes de Cristo. Solidificó su separación religiosa y territorial de la comunidad judía de Judea. Las tensiones religiosas y políticas entre los samaritanos y los judíos se intensificaron en los tiempos conforme fue pasando el tiempo. Los judíos que regresaron del exilio babilónico consideraron a los samaritanos como extranjeros con una religión contaminada. Se les negó la participación y la reconstrucción del templo de Jerusalén, lo que exacerbó la hostilidad mutua. Los samaritanos desarrollaron su propia versión de la Torá, imagínense, conocida como el Pentateuco samaritano, y que presenta algunas diferencias textuales en el contexto masorético judío, especialmente en lo que se refiere a la santidad del monte Gerizim. El único monte santo es el monte de Jehová, donde estaba el segundo templo. Durante ese periodo, el periodo helenístico y romano, los samaritanos mantuvieron su identificación con respecto a esto y estuvo esa pelea. Por esto que los judíos no se trataban con los samaritanos. Ahora, ¿a qué viene esto? Si continúa la invasión de extranjeros en la Unión Europea, en todos los países de ella, van a terminar convirtiéndose en una Unión Europea islámica, porque para allá va el asunto. Los islámicos hace mucho tiempo que dijeron que Europa iba a ser islámica y lo están logrando, así como va la cosa. Hay partes en Francia, lo he dicho antes, donde los propios franceses, de la única forma que pueden pasar por ese sector de la ciudad o por esas ciudades, pueblos, es en auto. Porque si se bajan del auto, automáticamente llega un musulmán a preguntar: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas mirando? Y no de forma educada, sino que hostilmente. Cosa que el francés tiene que rápidamente subirse a su vehículo y salir del lugar de su propio país. Y eso está ocurriendo hoy, ahora. Hace algunas semanas, en mayo, los primeros días de mayo, en España, salió la gente en los días en abril, me parece, entre abril y mayo, en los días de la Semana Santa, salieron a protestar los españoles gritando a boca suelta que España es cristiana y no musulmana. O sea, ya se está viendo esa pelea, ¿me entiende usted? Ya se está viendo. Y lamentablemente las autoridades, tanto la de la Unión Europea como la española, y la francesa, y la alemana, y la mayoría de los que están en la Unión Europea, le hacen cariñito a los musulmanes y pasan a llevar a la gente de su propio país. En Alemania hay millones de violaciones a mujeres por parte de musulmanes y los musulmanes no van presos. ¿Por qué le dan tanta cabida? Porque para allá va la cosa. ¿Se da cuenta? La Unión Europea se puede convertir en una unión musulmana y eso sería realmente horroroso, pues para allá se va, para allá va la cosa. Es una invasión. Cuando tú dejas entrar gente que no es de tu país a tu país por millones y le empiezas a sacar leyes a favor de los ilegales que dejaste entrar, ¿qué crees tú que va a pasar? Los ilegales se van a apoderar de ese país y la idea es que ese país deje de ser lo que es decir, que se mueran todos aquellos patriotas que viven en ese país y sean reemplazados por los de afuera. Eso está ocurriendo también aquí en Latinoamérica. Y aquí en Latinoamérica lamentablemente tenemos mucho comunista que está todavía tenemos la puerta abierta, aquí en Chile está abierta de par en par, para sacar después y llegar a un montón de delincuentes. Es lo que va a costar, si es que se sacan. Pero para allá va la Unión Europea, amigo, hermano. La Biblia dice que en el imperio del anticristo va a haber una sola moneda,
La Unión Europea ya la tiene, el euro, y ya tiene el euro digital. Así que en el futuro, cuando eliminen el dinero cash, la Unión Europea va a poder obligar a la gente a hacer o no hacer lo que ellos quieran, o si no les va a cortar el dinero. Y no van a tener dinero para comprar, ni para vender, ni nada. ¿Se da cuenta por dónde va la cosa? Ahora, hace algunas semanas se proclamó una ley justamente en Francia, donde cualquier francés puede ir preso si se atreve a reclamar en contra de alguna ley que el gobierno saque. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Qué clase de democracia es esa? O sea, los que están en el gobierno sacan una ley y el pueblo no puede reclamar porque se va a ir preso. ¿Te das cuenta? En el Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero está en Europa, están discutiendo en estos momentos una ley donde a todas las personas del Reino Unido que tengan más de una casa, el gobierno les va a expropiar la segunda casa. Si tienen 3 casas, les va a expropiar las 2 casas. Solamente tendrán que quedarse con una. Y el resto de casas que la persona pueda tener, se los va a quitar el gobierno para dársela a las personas que no tienen casa. Te puedo asegurar que esas personas a las que se las van a dar van a ser extranjeros, más que seguros, e ilegales, no solamente extranjeros legales, porque el extranjero ilegal, el extranjero que entra a un país de forma legal tiene los mismos derechos que la persona que vive en el país y que es de ese país. ¿Por qué? Porque esa persona entró respetando todas las leyes que tienen que ver con ese país. Por eso es que son tratados de forma igual, pero los ilegales no. Se ve cómo se está formando el futuro imperio del anticristo. No sé si usted está de acuerdo con esto. No sé si usted está atento a estas noticias que están ocurriendo en el mundo y si no lo había escuchado, tanto estas dos noticias, si no se había dado cuenta de toda esta cosa, no es porque usted sea ignorante o porque usted sea tonto, no esté atento. Esto está todo funcionando de forma calladamente, silenciosamente. Esto no sale en las noticias para que usted no se entere. Pero para eso estamos nosotros, que somos bastante bocones, para contarle todas estas cositas que estos hijos de Lucifer están haciendo. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Y Maranata.